Israel está listo para reconstruir el tan profetizado tercer templo de Jerusalén en cualquier momento. Y esto se trata de una profecía fundamental para la llegada de la gran tribulación y el fin de los tiempos. Recientemente, ¿sabes? Estuve investigando mucho sobre este tema y descubrí que Israel está más listo que el mundo piensa, porque una de sus instituciones más importantes acaba de finalizar la mayoría de los instrumentos y ornamentos que serán usados en el templo, pero no solo eso, sino que algunos rabinos hasta han asegurado ya haber encontrado la vaca roja que según su profecía tiene que nacer para la inauguración del templo. Sin embargo, yo me pregunto, ¿cuánto faltará realmente para la reconstrucción del tercer templo? ¿Sucederá en los próximos años, en estos días y será verdadera esa profecía? ¿O será que no se va a construir realmente ningún templo? Antes de hablarles sobre la construcción del tercer templo, primeramente necesitamos explicar por qué se le llama tercer templo y se debe a que antiguamente hubo dos templos que fueron destruidos completamente. El primer templo fue construido por Salomón, el hijo de David, según se nos enseña en el segundo libro de Crónicas, pero este hermoso templo fue destruido cuando el Nabucodonosor arrasó con Jerusalén y llevó cautivos a muchos judíos a la tierra de Babilonia. 70 años después de aquella deportación, Dios permite que los judíos comiencen a regresar poco a poco a su tierra y a través de hombres como Zorobabel, Esdras y Nehemías, entre otros, logran reconstruir Jerusalén y el templo específicamente, levantando así el segundo templo de Jerusalén. Ese templo de paso fue luego mejorado por el rey Herodes el Grande, y fue este el templo que estaba levantado en el tiempo de Jesús. Sin embargo, ese templo fue también destruido por el general Tito aquel romano en el año 70 DC. Justo como Jesús lo había predicho en Mateo 4 y cuando dio en sus discípulos, «Veis todo esto, de cierto Dios que no quedará aquí piedra sobre pie de que no sea derribada». Yéndonos profundo teológicamente, es importante saber que espiritualmente era necesario que este segundo templo fue destruido porque era la sede de la ley ritual de Moisés y con la muerte de Cristo comenzaban un nuevo pacto. El nuevo pacto en la sangre de Cristo ahora para todo el mundo y ya no solamente para judíos, sino para todos aquellos que recibieron la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Y es por eso que cuando Jesús murió, el velo que dividía el lugar santo, del lugar santísimo, se rascó de arriba abajo no solo para dar a entender que ahora todos tenemos a través de Cristo entrada al lugar santísimo, sino que también para dejar ver que aquellos que era tipo de la ley quedaba atrás como Jesús mismo dijo, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Ahora bien, aunque estos dos primeros templos fueron destruidos, es curioso leer en las Escrituras que existe una profecía acerca de un tercer templo que se levantará y pasajes como Ezequiel 40 y Daniel las lo confirman desde el Antiguo Testamento, que un día el tercer templo se levantaría en el tiempo del Anticristo, pero también en el Nuevo Testamento. Vemos que el apóstol Pablo dijo acerca del Anticristo que él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o eso, pues quedó de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Por favor, estimado amigo, no te conviene que si la profecía dice que el anticristo se sentará en el templo, eso da a entender obviamente que habrá un templo construido en Jerusalén. También en Apocalipsis 11, el apóstol Juan ve una visión de ese templo que será construido y dice, entonces me fue dada una calle semejante, una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjala aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos odiarán la ciudad santa 42 meses. Así que como usted puede ver, sí es bíblico que se va a reconstruir un tercer tiempo en la ciudad de Jerusalén para el final de los tiempos. Ahora bien, los judíos que son conocedores de las días del Antiguo Testamento han mantenido siempre la esperanza de reconstruir ese tercer templo. De hecho, esa es una de las oraciones que todavía hacen ellos hoy diariamente con el anhelo que Dios les permita reconstruir el templo, pero hasta ahora no ha sido posible.
En los escritos historiadores como Flavio Josefo y otros encontramos datos que narran varios intentos por parte de los judíos para reedificar ese templo, como cuando por ejemplo lo intentaron en el año 134 después de Cristo, o también cuando en el año 132 en la gran rebelión judía que terminó de forma sangrienta intentaron reconstruir ese templo, o también cuando en el año 363 DC, el emperador romano Julio II mandó a reconstruir el templo. Pero curiosamente, cuentan los historiadores que fuego comenzó a salir de debajo del fundamento de manera asombrosa y que la obra tuvo que ser suspendida. Quizás por no era el tiempo de Dios aún y Dios no la permitió. Sin embargo, hoy en día la historia es distinta porque ya Israel es un estado independiente, viven en su tierra, han reconstruido Jerusalén, tienen todas las finanzas y tecnologías suficientes, por lo que surge la gran pregunta, ¿por qué no han hecho todavía Israel el tercer templo? ¿Por qué no se deciden hacerlo? La respuesta contundente es que no se ha podido reconstruir el tercer templo debido a un grave conflicto con los musulmanes. Sé que la posición del antiguo templo está precisamente debajo de la mezquita de Omar que le pertenece a los musulmanes en Jerusalén, la cual está entre los 3 lugares más sagrados para los seguidores del Islam, y por eso no se ha podido reconstruir. Para que los judíos construyan su templo, tendrían que derribar la mezquita de Omar. Eso comenzaría seguramente una guerra terrible, quizás la más sangrienta de la historia. Y es por esa razón que los judíos están esperando que surja el Mesías, porque cuando él aparezca según ellos, él solucionará ese problema. Y es ahí donde la profecía sobre un anticristo ecuménico tiene tanto sentido, porque el anticristo consolidará a todas las religiones en una sola y engañará tantos a judíos como musulmanes, por lo que, de alguna manera, será posible la reconstrucción de ese tercer templo. Sin embargo, sabemos por la palabra que cuando el templo sea reconstruido, el anticristo hará cesar los sacrificios, se sentará en ese templo haciéndose pasar como Dios diciendo que Él es el único Dios verdadero, y será ahí donde los judíos se darán cuenta que fueron engañados y que Él no es el verdadero Mesías. Y es por eso que Daniel profetiza así sobre el anticristo, y por otra semana confirmará el parto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y lo frene, mientras con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora bien, ¿cuánto falta entonces para que se construya ese templo? ¿Será que no se puede acaso manifestar el anticristo hasta que sea totalmente construido? Algunos dicen que el anticristo no se puede manifestar ni puede venir todavía, porque falta mucho tiempo, puesto que el templo no se ha construido, pero yo les digo que eso es incorrecto y que es al revés. Creo humildemente que no se ha construido el tercer templo sencillamente porque todavía no se ha manifestado el anticristo. Por la razón de que le hiciste anteriormente, creemos que primero se tiene que manifestar el anticristo y apenas eso suceda, entonces el templo será reconstruido. Así que nadie piensa que falta mucho para la reconstrucción del templo, porque apenas la iglesia sea levantada y se manifiesta el anticristo, tenga por seguro que en breve tiempo estará listo el templo. Y les estoy diciendo que levantarían el templo en breve tiempo porque es un hecho que los judíos pueden reconstruirlo en pocas semanas debido a que ya Israel está listo para hacerlo y tienen hoy ya todas las piezas y la tecnología necesaria para construirlo en unas pocas semanas.